Bueno, en primer lugar queremos manifestar nuestra satisfacción por estos primeros viajes que se están produciendo desde Kabul, desde Afganistán a España, por esos primeros refugiados que estamos acogiendo en España. Recordemos que aparte del personal español de nuestra embajada, nuestro personal civil, pues estas son personas que han estado colaborando con los servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con las Fuerzas Armadas que estaban allí desplegadas en las operaciones, también con los funcionarios de la Embajada. Son colaboradores nuestros desde hace muchísimos años, ellos y sus familias, sus mujeres, sus maridos, sus hijos, y yo creo que es de justicia reconocer todo ese enorme esfuerzo que han estado ellos desempeñando en unas condiciones siempre muy complicadas y muy problemáticas como han sido las de Afganistán durante todos estos 20 años, y creo que es de justicia que España los recoja, los reciba, y nosotros desde aquí, desde Ciudadanos, en nombre de todo el partido, en nombre de todos nuestros afiliados, en nombre de todos nuestros políticos, de nuestros grupos parlamentarios y de nuestras instituciones, yo quiero agradecer el trabajo de estas personas que están siendo ahora mismo acogidas en España. Pero también quiero agradecer muy especialmente y quiero recordar especialmente el trabajo de Gabriel Ferran, el embajador que fue cesado pocos días antes de esta crisis, de los 17 hombres y mujeres que componen nuestras fuerzas y grupos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, de nuestras fuerzas y cuerpos, nuestras fuerzas armadas, los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas que están dando apoyo y soporte a toda esta operación de refugio. Yo creo que ellos son los grandes héroes de esta gran crisis que estamos viendo todos los días en la tele. A ellos nuestro reconocimiento, porque lo que han demostrado es el buen hacer, el saber hacer. Aquellas personas que realmente hacen bien su trabajo, creo que el Reino de España a todos sus funcionarios les debe este reconocimiento, a estos funcionarios que están trabajando en estas condiciones tan especiales. Para todos nosotros ellos son los héroes de esta operación y queremos agradecérselo muy especialmente. Yo creo que es muy importante significar cómo cuando se hace un buen trabajo, cuando se realiza ese trabajo con cariño, con cariño al propio trabajo, pues al final las cosas salen bien. Desde aquí quiero desearles a todos ellos que su misión la puedan desempeñar con la mayor tranquilidad posible, que vuelvan todos sanos y salvos y que cuando lleguen a España puedan decirles a sus mandos: misión cumplida. Creo que España se lo va a agradecer. Las condiciones de trabajo en Kabul, como ustedes están viendo, pues son terribles, son dramáticas, es peligrosísimo trabajar allí, y no debemos de olvidar que el régimen talibán es un régimen terrorista, y la verdad es que lo único que tenemos es que pedir a la Unión Europea, al resto de los países, que no se puede reconocer, que no se reconozca nunca este régimen como un régimen oficial, porque el peligro para todo el Occidente que supone un régimen talibán en Afganistán, cuna de terroristas, probable emplazamiento de campamentos terroristas y de entrenamientos terroristas, es terrible para todo el resto del Occidente. Y por tanto creemos que no debemos de engañarnos respecto a las circunstancias que están en estos momentos sucediendo en Kabul. Es dramático, y por tanto nuestro apoyo eficaz a todas aquellas personas que están colaborando, España y de otros países occidentales, en el repatriamiento, en el refugio de todos aquellos que quieren salir de Afganistán. Y lamentar, una vez más, cómo no, que este gobierno, que el gobierno del señor Sánchez, que el gobierno que se dice progresista y de izquierdas, no solo el señor Sánchez, sino también sus socios de Unidas Podemos y el resto de fuerzas parlamentarias que dan soporte a este gobierno, no hayan sido capaces de decir nada, no hayan sido capaces de comparecer ante la opinión pública española, como sí que lo han hecho otros destacados dirigentes y otros presidentes de gobierno de nuestro entorno, que han suspendido sus vacaciones, como la señora Merkel, como el señor Johnson, como el señor Trudeau, que incluso está en periodo electoral. Han comparecido ante sus nacionales, han comparecido ante su país para explicar cómo se va a hacer esta repatriación, para explicar cuáles son y qué es lo que se está viviendo en Kabul, cuáles son los objetivos que se plantean como país, para explicar cuál es la posición de España frente a ese reconocimiento de los talibanes en Afganistán. Y yo creo que esto es algo pues
en fin, desde luego como español yo solo puedo sentirme avergonzado de que el presidente de nuestro país no haya sido capaz de comparecer ante la opinión pública con preguntas de los periodistas y explicarnos cuál es su posición sobre esto. Es más, otros países han ido incluso más allá, como nosotros le pedimos al Gobierno de España, y han convocado a sus parlamentos nacionales para hacer debates, para organizar un debate precisamente sobre la situación, para que el Gobierno pueda explicar, pero el resto de fuerzas parlamentarias, en algo que es un sentido de Estado, en algo que se debe considerar sentido de Estado, puedan expresar también cuál es su opinión, puedan preguntar al Gobierno y el Gobierno dé las explicaciones oportunas ante las cámaras de diputados y ante todo el pueblo español. Y en ese sentido quiero pedirle al Gobierno de España que en esta semana que viene organice una visita al campamento de refugiados de Torrejón con todos los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Creo que es de justicia, si de verdad quieren entender que esto es una cuestión de Estado, ellos deben favorecer una visita para ver cuáles son las condiciones, en qué condiciones se encuentran todos estos refugiados, que nos puedan dar también sus explicaciones y que nos puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. Creo que esto es de verdad entender el sentido de Estado, y no es entender el sentido de Estado llegar el último y querer ponerse el primero. Creo que hoy precisamente las medallas deben de ser para nuestros funcionarios, para el embajador, deben ser para las fuerzas y grupos de seguridad del Estado, para esos 17 guardias civiles y policías nacionales que siguen allí trabajando, y para los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que están dando protección precisamente a ese puente aéreo de la vida que significa traer desde Kabul a todos los nacionales y a todas aquellas personas que han colaborado con el Estado español en Kabul. Y quiero mencionar dos cosas, una cosa más sobre todo, y es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Nuestro apoyo a todas sus familias, a todas las víctimas del terrorismo por igual, nuestra máxima consideración a todos ellos. Creo que hoy es un día para el recuerdo, para el homenaje, pero también es un día para acordarnos precisamente de qué supuso esa lacra tan grande como son las víctimas del terrorismo, y sobre todo esa lacra de las víctimas del terrorismo etarra. Cuando vemos que en estos días y en estas fechas se hacen homenajes a etarras cuando salen de la cárcel, cuando se plantean homenajes multitudinarios, hay que decir bien alto y con fuerza que eso no debe de ser posible en un Estado democrático y de derecho como es el Estado español. Así pues, nuestra máxima consideración para todas las víctimas del terrorismo y nuestro apoyo más sentido y con todo el cariño a sus familiares y a sus amigos. Y ahora te planteo unas preguntas que nos envía el compañero de Televisión Española, Nicolás Rivas. Quiere saber qué opina de la visita de hoy de los representantes de la Unión Europea a Torrejón y si considera que Sánchez sale reforzado al reaparecer hoy junto a ellos. También pregunta si cree que el gobierno ha actuado a tiempo con las evacuaciones en Afganistán, y quiere saber qué opina de las declaraciones del rey de Marruecos sobre abrir una nueva etapa en las relaciones con nuestro país, si cree que influye en las devoluciones de los menores de 30. Bueno, pues sobre el primer asunto yo voy a reiterarme en lo que acabo de comentar. O sea, Sánchez llega el último y se quiere poner el primero. Y yo creo que esto no es posible, y además de que no es posible, creo que lo único que causa es asombro y perplejidad entre todos los españoles. Creo que el señor Sánchez ha tenido la oportunidad de comparecer, ha tenido la oportunidad de dar su opinión y bueno, es lo que hace siempre Sánchez. Llega el último y se quiere poner el primero. A nosotros esto bueno, pues nos parece muy de Sánchez. Quiero recordar aquella carrerita por Bruselas con el presidente Biden, pues es lo mismo. Llega el último a las cumbres y él luego quiere salir en la foto el primero de todos. Yo creo que hoy, como he dicho, es un día para acordarse de nuestros funcionarios, para acordarse de nuestro embajador, para acordarse de los 17 policías y guardias civiles que todavía están allí, para acordarse de nuestras Fuerzas Armadas que están protegiendo y dando ese servicio desde el Ejército del Aire, de ese transporte, de ese puente aéreo de la vida, que es lo que están haciendo en estos momentos. Ellos son los que se merecen todas las medallas. Ellos no han llegado los últimos, han estado y han llegado cuando nosotros hemos dicho que el gobierno ha dicho que tenía que llegar, y allí van a seguir, y así siguen allí trabajando. Por tanto, nuestro máximo reconocimiento para todos ellos. Creo que hoy el día importante
en el día de hoy es precisamente los funcionarios, aquellos que dan todo por prestar ese servicio que de cada uno desde su responsabilidad prestan a todos los españoles. Y sobre la pregunta que me hacía usted sobre Melilla y sobre Marruecos, mire usted, yo creo que no se pueden mezclar cosas. Una cosa es la crisis la crisis que tuvimos con Marruecos, y otra cosa es el tema de los menores. Y es malo mezclar estas cosas. Marruecos es un país vecino y por tanto es un país en el que tenemos muchas cosas en común, en las que tenemos que ponernos de acuerdo, como con todos los países vecinos, y por tanto creo que las relaciones tienen que ser buenas. Pero claro, este gobierno, el gobierno de Sánchez, llegó mal o causó una crisis como la de las entradas en Ceuta de todos los menores. Yo creo que fue culpa de que este gobierno no gestionó bien esa crisis, y ahora está gestionando también mal la crisis de los menores. Los menores que están en Ceuta, la legislación es muy clara sobre esto. La Carta de Derechos del Niño exige que los menores sean escuchados. La legislación española exige que en el caso de los menores haya un pronunciamiento individual de la Fiscalía. Estas dos cosas no se están dando, como así, por cierto, están reconociendo algunos juzgados ante denuncias que se han interpuesto en los juzgados. Por tanto, el señor Marlaska no está gestionando bien esta crisis, como la señora Laya no fue capaz de gestionar bien la crisis del asalto a la valla de Ceuta y a la frontera de Ceuta. Creo que son dos enormes fracasos de este gobierno, y yo lo que le pido a este gobierno es que reaccione y que sepa hacer mejor las cosas, porque es posible hacer mejor las cosas de las que está haciendo en estos momentos. Crisis, culpa de este gobierno y de su mala gestión.